Saludos, navegantes. Una de las cuestiones que ha quedado al descubierto con la crisis sanitaria por el coronavirus es la gestión de un buen número de residencias de la tercera edad en nuestro país. Hoy reflexionamos sobre este asunto en compañía de Sara Tajuelo y Laura Espallardo, que son participantes de la agrupación de familiares de residencias de la ciudad de Leganés, donde además hemos de decir que la pandemia ha tenido un impacto importante respecto a otros puntos de la Comunidad de Madrid. Sara y Laura, gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias a ti. A nadie se le escapa que la cascada de noticias que hemos tenido en todos los medios de comunicación y que ha generado este panorama desolador. Desde aquí, desde luego, el más sentido pésame a las familias que nos estén viendo y que hayan perdido a algún ser querido. Y sería interesante que nos explicarais, para comenzar, Sara, Laura, ¿dónde se ha fallado? Estamos hablando de una consecuencia puntual de la enfermedad que se ha cebado mucho más con personas con patologías previas, o de una síntesis de carencias que han acabado de complicar más aún los casos que se han registrado. Laura. Pues nosotros creemos que las residencias tienen desde hace bastante tiempo una carencia muy importante, que es la escasez de personal. Entonces ya venían arrastrando mucha escasez de personal desde hace mucho tiempo, aparte de muchísimas cosas más que suelen tener, sobre todo las residencias privadas, que priman más por sus beneficios. Entonces tiene muchas carencias en los cuidados de los mayores. Una de las cosas, ya te digo, es la falta de personal. Por supuesto, la alimentación es bastante precaria, y pues falta de higiene, y pues luego la atención más directa, ¿no? Todo esto ha hecho que en residencias que no estaban preparadas, evidentemente la pandemia ha sido muchísimo peor en esas residencias en las que no estaban preparadas, y las que tenían todas estas carencias superiores al resto, ¿no? O sea, estas carencias pues han visto evidenciadas con una crisis tan importante como la del coronavirus. Entonces, creemos que cuando las empresas priman solamente sus beneficios y a un lado lo más importante, que deberían ser las personas mayores, que a lo que se tienen que dedicar ellos, pues al final, en cuanto ocurre una desgracia como esta que ha pasado de la pandemia, pues evidentemente sobresale por encima de lo demás. No sé si Sara quiere añadir algo. Sí, podríamos añadir quizás que las ratios están consideradas en el acuerdo marco, ¿no? En la normativa desde el 2008, están obsoletas. Habría que darle una revisada en bastante profundidad, porque estamos hablando, según informes del Instituto de Psiquiatría, aunque se remonta al 2008 esta información, al 2012, pero ahí ellos en ese informe que hicieron hay constancia de que hay un 90% de los residentes institucionalizados, de los mayores institucionalizados, que presentan deterioro cognitivo. En muchísimos casos es severo, o sea, son grandes dependientes. Por lo tanto, la cantidad de personal es ínfimo, o sea, hay una escasez que ya veníamos previamente a la pandemia denunciando muchísimos familiares, tanto a título individual como a través de agrupaciones de familiares que nos hemos organizado
porque hemos sido ninguneados y no hemos sido considerados nuestra opinión. Esto es muy importante, hablarlo, porque en la normativa no hay hay una total desconsideración de los familiares a tener voz y voto en las residencias. Mientras que esto siga pasando, pues evidentemente no vamos a interceder en beneficio y en apoyo de los derechos de los residentes, ¿no? De los mayores. Entonces, ha habido mucho. Sí, se supone que existen los llamados consejos de usuarios, pero a pesar de ello denunciáis que hay una falta de normativa para que los familiares puedan participar en la toma de decisiones dentro de las residencias. Claro, efectivamente. O sea, antes de la pandemia ya nos enfrentamos a una ausencia, digamos, de poder en la toma de decisiones de una residencia donde viven hay unos residentes que son nuestros propios mayores que están viviendo en una residencia y cuya voz no se está teniendo en cuenta. Sí es verdad que algunas muy pocas residencias ponen en marcha o implementan estos consejos de usuarios donde hay un presidente, hay un secretario, etcétera, pero solamente a título de familiares están otorgados a participar nada más que aquellos familiares que tienen la tutela del mayor, nada más. Entonces, el resto de familiares no tenemos derecho a estar en esa participación. ¿En esos consejos participan los propios residentes? Los que son válidos cognitivamente, sí. Pero no todos. ¿Hasta qué punto hay un temor a que puedan tomarse represalias contra ellos? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que hay Laura, que también tiene experiencia porque ha habido un intento de consejo de residentes en varias residencias de Leganés. Ha habido un intento, pero bueno, antes de la pandemia nos referimos. Y desde luego, a ver, para un residente que está pasando por una circunstancia donde la comida es nefasta, donde no hay una precariedad en las ratios de personal en la cocina, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de un volumen de trabajo que es que no es absorbible por una persona. Entonces, cuando tú das una queja, evidentemente muchas veces tienes miedo de que, como residente me refiero, ¿no?, de que se vaya a tomar represalias. Entonces, se hablan, se comentan las cosas, pero no se llevan a una ejecución práctica, digamos, a la hora de manifestarse o de presionar, ¿no?, a la dirección para que haya un cambio de las cosas que ellos pueden ver que no están funcionando bien. Por eso es tan importante que los familiares tengan un espacio ahí, ¿no?, de lucha junto con los mayores. También porque la mayoría, como estamos hablando, son grandes dependientes, cognitivamente deteriorados, ¿no? Y no tienen voz ni voto. Laura. Bueno, en un principio, yo, por lo que tengo conocimiento, porque mi madre es parte del consejo de familiares de la residencia donde vive, cuando se hizo, bueno, cuando la nueva Consejería de Políticas Sociales se formó en el mes de agosto o septiembre, empezaron a pedir a las residencias que hiciesen los consejos de familiares. Entonces, como que la han hecho un poco obligados para que queden las actas, como que están hechas los consejos de familiares, bueno, de familiares, ¿no?, en este caso es de usuarios, pero realmente no funcionan. Los residentes no saben qué es lo que tienen que hacer, ni cuándo tienen que reunirse, ni cuándo tienen lo que tienen que hacer, no saben, entonces realmente no funciona. Mi madre es la presidenta de este consejo de usuarios en su residencia, no han tenido ni una sola reunión. Si los residentes van a ella y le dicen sus quejas, la gran mayoría suele ser de la comida o de
pues y las quejas que hay pues es de los que están bien cognitivamente, que son la minoría, y al final pues no se reúnen porque la dirección le dice, sí, sí, no te preocupes, que la semana que viene nos vamos a reunir. Y todavía, pues mira, ya creo que está constituida, hicieron las elecciones, está constituida, ha fallecido uno de, creo que el secretario, los secretarios no, creo que el vicepresidente, no se han hecho nuevas elecciones y no se han reunido nunca ni han hecho absolutamente nada. Simplemente la Dirección General del Mayor les ha obligado a hacerlo para que conste en acta que está hecho, para que conste que pues lo han hecho y poco más. O sea, que no sirve para mucho. Y además, con un 10%, 20% de residentes que están bien cognitivamente, que pueden están bien cognitivamente, pero ellos, la gran mayoría, no sabe hacer un acta, no sabe presidir, no sabe ni siquiera lo que tienen que hacer, no hay unos estatutos, y con la edad que tienen, pues ellos lo único que quieren pues es estar lo mejor posible. Pues al final, pues tampoco te creas que ellos van a decir, oye, que quiero que se haga una reunión porque tal y que cual. Al final, como mucho, es como son unos representantes, van a la dirección y les dicen, oye, que he recibido estas quejas, pero realmente no es un consejo así, que ni quieren tenerlo, ni lo van a hacer. Lo suyo es que sea un consejo de familiares, que seamos los familiares los que pongamos las quejas y que seamos nosotros los que hacemos esas reuniones, no los propios residentes. No tiene mucho sentido. Hemos escuchado las quejas de muchos familiares por la falta de transparencia e información en todo este proceso. Incluso ahora mismo parece que no se están entregando siquiera los informes médicos previos al fallecimiento de los residentes. ¿Esto es así? Sí, es así. De cualquier manera, date cuenta que nosotros formamos parte de una agrupación de familiares que está en las distintas residencias de Leganés, ¿no? Fundamentalmente las privadas concertadas. Entonces, tanto a nivel de consejo de usuarios, que estábamos hablando anteriormente, antes de la pandemia no se estaba implementando en ninguna, que sepamos. En Vitalia se ha realizado algo formal, como bien hemos comentado, y repite la pregunta. Sí, que había quejas por parte de los familiares de residentes respecto a la entrega de esos informes médicos previos al fallecimiento de sus familiares, ¿no? Parece ser que se están poniendo trabas. ¿Esto es así? Sí, es así en distintas residencias. Nosotros donde más experiencia podemos tener, porque hay más intercambio, es en Leganés. Entonces sabemos que se han pedido en distintas residencias y no al día de hoy, después del fallecimiento, se han pedido, por ejemplo, el informe médico previo al fallecimiento porque quieren tenerlo y bueno, pues porque por derecho evidentemente les corresponde, y siempre la justificación por parte de la dirección ha sido que están saturados y no pueden entretenerse como en dar esa información, ¿no? Y que esperemos, o en este caso los familiares de fallecidos, que esperen un tiempo para poderles proveer de esa información. Al igual que eso, ha costado muchísimo conseguir los informes por escrito de los test. O sea, a base de incidir por correos electrónicos, llamadas, al final sí es verdad que en algunos casos se han dado esos informes de los test, pero no en la gran mayoría, ni mucho menos. Ha habido un baile de cifras respecto a los fallecidos en las residencias de Leganés en concreto, que es el caso que estamos analizando, porque inicialmente tampoco se facilitaba esa información. A día de hoy, ¿se sabe a ciencia cierta, se sabe realmente cuántos fallecidos se han producido en todas las residencias? Pues no se sabe. No se sabe porque las propias residencias no quieren dar ese dato. En la residencia en la que está mi madre tenemos los datos por las propias trabajadoras, pero en otras residencias que las trabajadoras no dan la información
no se sabe. Entonces, y además es que tampoco están dando esa información, solamente están dando información a sanidad de los que tienen confirmado que tienen el COVID, pero anteriormente a que se hiciesen los test y que se confirmase, para ellos esos fallecidos no eran por COVID, porque no se ha hecho el test, no se hizo autopsia, entonces no están confirmados como COVID, por tanto tampoco tienen la obligación de dar esa información a las autoridades. Y a los familiares no solamente no dan esta información, no dan absolutamente nada, ni informes médicos, ni ningún tipo de información. No nos mantienen informados, porque nosotros hemos sabido que había casos de coronavirus pues por las propias trabajadoras, porque nosotros llamábamos por teléfono y ellos nos decían que no había ningún caso confirmado. En el caso de la residencia donde está mi madre y en los demás pasaba exactamente lo mismo, porque es el mismo modus operandi para todas las residencias privadas concertadas, porque desconocemos el motivo de ocultar estos datos. No lo entendemos muy bien. Es que nos crea desconfianza, no sabemos el motivo por el que no quieren dar estos datos ni a familiares y no sabemos si se los estarán dando o no se los estarán dando a las autoridades. Suponemos que sí, pero a los familiares no nos quieren dar esa información. En ninguna de las residencias, ya te digo, sobre todo Sí, las privadas concertadas, no hay quien nos dé esa información. Hay una residencia que sí que ha facilitado esos datos, nos consta, por correo electrónico, además por escrito a los familiares, indicando pues bueno, la cantidad de fallecidos que ha habido y la cantidad de positivos, ¿no? Y bueno, pues justamente es una residencia que es cierto que no ha habido que presionar para que facilitara los test tanto a los trabajadores como a los residentes. Pero estamos hablando de una entre 8. El resto, porque nosotros hablamos y conversamos entre los familiares de distintas residencias y no en las otras, que sepamos, las otras 5 no ha habido. O sea, de 8 podemos asegurar que 5 de esas 8 no ha habido esa información. Luego hay 2 que no sabemos. Sí, ¿cómo ha sido, Sara, la llegada a los hospitales de los mayores afectados por coronavirus procedentes de las residencias de Leganés? ¿En qué condiciones, en qué situaciones os habéis encontrado? Mira, esto hay que hablar inevitablemente de antes de la pandemia, porque es algo que nosotros venimos denunciando. Nosotros sabemos, tenemos denuncias archivadas, reclamaciones a la Comunidad de Madrid de familiares cuyos mayores han llegado al hospital pues, con problemas de deshidratación, con problemas de desnutrición, en algunos casos con infecciones bastante graves de orina. Te diría con infecciones de úlceras por presión también. Entonces, esos casos, esos cuadros nos hemos encontrado antes de la pandemia. Entonces, son reclamaciones que tenemos archivadas, que se han presentado incluso, evidentemente, a título individual y colectivo por las agrupaciones de familiares. Y ahora, durante la pandemia, ha sido una circunstancia de muchísima indefensión. O sea, no ha habido ninguna protección hacia los mayores. Sabemos que podrían haber un grueso de los mayores, no te voy a decir todos, pero sí sabemos que muchísimos podrían estar vivos al día de hoy si se los hubiera derivado. Evidentemente, cuando era la situación más dura de la pandemia, la etapa más dura, fueron rechazados por hospitales públicos, en este caso el Severo Ochoa porque estaba colapsado por la crisis sanitaria, pero sabemos que ha habido hospitales privados donde había camas y donde no se les ha derivado. ¿Por qué? Pues evidentemente ahí hay una falta de priorización por parte de la administración. O sea, de entrada y por inicio, empezando por algún lado de la administración del Gobierno regional, de la Comunidad de Madrid, porque son sus competencias, en este caso las residencias,
y no se les ha derivado a los hospitales privados, pero tampoco se les ha instado o insistido a las directivas de esas residencias, que hay un alto porcentaje de residencias que están llevadas por fondos de inversión y que tienen un volumen de beneficios económicos muy grandes y tampoco han invertido. Lo han hecho cuando se han visto con la soga al cuello, cuando ya tenían tal cantidad de fallecimientos que no se podían ocultar. Entonces es muy injusto eso. Ese es un aspecto que me gustaría analizar más tarde, porque hay otro que desde luego también es importante, ¿no? ¿En qué circunstancias se ha contratado al personal de refuerzo? Les planteo esta pregunta porque se ha llegado a cuestionar incluso la formación, ¿no?, de este personal. Incluso se ha llegado a decir que la propia Comunidad de Madrid había autorizado contratar personal fuera como fuera y con la formación que se tratara. ¿Esto es así? Sí, 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 sí. Sí, esto es muy grave en cualquier caso. Claro. Bueno, pues es lo que se ha estado haciendo. Es lo que se ha estado haciendo. No, nosotros sabemos que las nuevas contrataciones han sido sin ningún tipo de formación. De hecho, es que las contrataciones duraban, o sea, el nuevo personal duraban 2-3 días. Veían el panorama y se iban. Y se iban y no volvían. Y muchas veces, pues eso, no sabían cómo movilizar a los residentes, no sabían cómo limpiarles, no sabían, y evidentemente, pues la carga de trabajo, y al final, pues en 2-3 días dimitían. Y sabemos que no tienen formación porque las mismas trabajadoras no lo han comentado. Personas que no habían trabajado nunca, que no habían tenido nunca experiencia, y trabajar con personas que no tienen movilidad es que tienes que tener un mínimo de formación. Pero no, decían que no encontraban a personal, que no encontraban. Y luego sabemos que para el tema sanitario, enfermeras y médicos, creemos que también han contratado enfermeros sin la titulación, o sea, que estaban en prácticas pero tampoco tenemos la confirmación exacta, pero sabemos que eso es lo que ha estado ocurriendo. ¿Y se invierte en formación o cómo funciona esto? Porque claro, lo lógico es que haya una formación continua en este sector, ¿no? Como un sector delicado, porque no estamos hablando de un sector cualquiera, estamos hablando de un sector en el que se trata con personas diariamente, con lo cual se supone que tiene que haber una formación por parte del personal. ¿No se invierte siquiera en eso? No, normalmente este tipo de empresas privadas lo que suelen hacer son tipo de cursos, digamos, para el cuidado más básico, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay un aumento de patologías, de demencias, porque bueno, pues van saliendo nuevas investigaciones y para atender a este tipo de patologías uno tiene que saber, cuanto menos, ¿no?, en qué consisten. Por un lado eso. Esa formación tú, si quieres, la puedes tener, pero a título personal, pagando un curso fuera de tu horario laboral, ¿no? Sí, bueno, pero por un lado eso. ¿Qué cobra un auxiliar de enfermería o un auxiliar de geriatría en una de esas residencias? Si además se tiene que pagar su propia formación. 900, no llega a 1.000 euros, no llega a 1.000 euros en el caso de un auxiliar de geriatría. Mira, esto es un tema muy importante, muy básico, y es que mientras que tú tengas, por ejemplo, aun tú teniendo una formación de auxiliar de enfermería, suponte, las residencias privadas y las contratas externas de las que son públicas pero de gestión indirecta habitualmente suelen contratar personal. O sea, los contratos suelen ser de auxiliar de geriatría, son más económicos, tienen que pagar menos, ¿vale?
el salario es menor y además, según convenio, te pueden obligar a realizar multiplicidad de tareas de hostelería. Por lo tanto, la atención directa mengua hacia los residentes. Nosotros lo que siempre hemos intentado visibilizar es que una residencia con el volumen de mayores con grandes dependientes necesitan tener una atención directa y eso no está pasando. De 7 horas, ¿cuántas están destinando realmente a esa atención, a esa interacción, a esa estimulación verbal, a ese cambio de posición del cuerpo porque para evitar úlceras de presión? ¿Cuánto tiempo están dedicando en dar de comer cuando estamos hablando de un promedio de 2 auxiliares para 25 grandes dependientes en un comedor? Pues es que la respuesta está clara. Entonces, ni se invierte en formación y además las empresas están racaneando continuamente para contratar según los convenios, ¿vale? Entonces, si ese convenio te está indicando que tienes que hacer tareas de hostelería, pues te van a contratar como auxiliar de geriatría, porque a ellos les interesa. A la vista de estos testimonios me pregunto qué atención reciben aquellas personas con deterioro cognitivo, con depresión, con otras enfermedades similares. Pues muy pobre. Una atención muy pobre siendo quiero decir, cuando ya han terminado de comer o cuando han terminado de desayunar y están en el salón colectivo, se supone que algún tipo de atención tendrá que haber para esas personas o se pasan el día con la mirada en el infinito. La televisión. Claro. Estar viendo la televisión. A ver, hay una sistematización, se supone, ¿vale?, por parte del equipo técnico de cualquier residencia. Eso significa que al día tú tienes, el mayor en este caso, tiene X momentos, digamos, ponte el caso a lo mejor de 1 hora, hora y media de fisioterapia y de terapia ocupacional, ¿de acuerdo? Pero quitando ese momento y eso en personas, en mayores que no tienen un deterioro severo, porque si hablamos ya de situaciones severas, que las hay, donde solamente quedan los sonidos guturales, ¿cómo se interactúa con estas personas? ¿O cómo se las acaba tratando? ¿Se las desprovee ya de lo humano? ¿Cómo se procede ahí? Pues es que ese es el tema, que habría que, por eso se está hablando de poder conversar y que esto derive, esta experiencia tan cruel y tan nefasta que hemos pasado y tan trágica, derive en un modelo sociosanitario en condiciones, que no lo está viendo. ¿Para qué? Para que haya una atención sanitaria, porque cada vez son mayores es mayor el porcentaje de personas que ingresan a una residencia porque no les queda otra y ya con un agravamiento muy grande, tanto cognitivo como motórico, ¿vale? Pero es que además la sociabilización de los mayores grandes dependientes a nivel cognitivo es muy pequeña, muy pequeña. Entonces, ¿por qué? Pues porque el personal es ínfimo. O sea, date cuenta que tienen que hacer camas, tienen que recoger baberos para las comidas, preparar las mesas, tienen que servir la comida y además tienen que darles de comer y luego posteriormente recoger todo eso, llevarlo a cocina, o sea, imagínate. O sea, todo, ¿qué hacen con los mayores? Pues dejarlos en una silla, en el asiento, sentados, salvo contadas excepciones de las idas y venidas al baño, que son muy pocas porque tampoco hay personal suficiente para poderlo realizar y por eso hay tantas infecciones de orina que se derivan de la falta, no de la falta, sino de la escasez de cambios de pañal y todo eso deriva en bueno, pues un atrofiamiento incluso de los músculos para poder interactuar oralmente y verbalmente. Hay distrofias diversas, claro. Es que dicen, no, es que ha habido un aumento del deterioro cognitivo. Bueno, pero ha habido un aumento del deterioro cognitivo porque no ha habido una estimulación adecuada. Acá, es que el plan de atención individualizada, el PAI, que está tan de moda, no se puede implementar con la escasez de personal que hay. Es inviable. Sara, Laura, no sé si querías añadir algo. No, bueno, la verdad es que la ha explicado muy bien, Sara. No, yo creo que no. Vale. Hay una cuestión importante, las cifras en este caso.
Hablamos de un 73% de plazas privadas y un 27% de públicas a escala nacional, y en el caso de la Comunidad de Madrid, de un 90% de plazas privadas que mantienen un concierto con la propia comunidad, es decir, que reciben ayudas. A este respecto, a mí me gustaría saber qué cuesta el mantenimiento mensual de una persona en una residencia por término medio y qué cantidad recibe en subvención una residencia por cada uno de los residentes, circunscribiéndonos, Bueno, obviamente, al caso de la Comunidad de Madrid. Yo te puedo decir lo que gasta, lo que gastan la residencia por cada residente, ¿vale? Y lo que recibe por la Comunidad de Madrid, ¿vale? Por cada residente, las residencias tienen una media de gasto de 3 euros al día para las 5 comidas y gasto de sanitario de unos 10 euros, ¿vale? Y la Comunidad de Madrid les está pagando 54 euros con 45, creo recordar, 54,51 por día por residente, que más o menos al mes suele ser unos 1.635 euros, un aproximado. Y ellos están gastando unos 13 euros, el resto son beneficios. Supongo que también de ahí sacarán el salario para pagar a las trabajadoras, pero también los residentes pagan una parte de su paga, de su pensión. O sea, aparte de la Comunidad de Madrid pagar esos 1.635 euros, luego cada residente paga la mitad de su paga, su pensión. El 50 suele ser el 50%, o sea que por cada residente está ganando la residencia unos 2.000 euros aproximadamente. Y está, pues, multiplica 13 euros, está gastando por cada uno, están ganando un dineral. Por eso están viniendo los fondos de inversión, porque esto es un negocio rentable. ¿Sara? No sé si... No tengo mucho que aportar. Vale. Me parece que es una síntesis muy buena y muy gráfica la que Laura ha hecho. Hablabais de fondos de inversión que están detrás, actuando, ¿no?, de estas residencias de mayores. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo, ellos invierten, reciben unos beneficios durante 5 o 6 años, exprimen lo máximo para sacar el máximo beneficio posible y en 5 o 6 años buscan comprador para tener ahí unos beneficios altísimos. Y se lo venden, o sea, esto va de inversor en inversor, o sea, viene un inversor, invierte, recibe unos dividendos grandísimos y de ahí vende a otro fondo de inversión y así continuamente. Entonces, ellos les dan, son fondos de inversión que tienen todo tipo de inversiones en todo tipo, en hostelería, en ladrillo, en todo tipo. Entonces, ellos lo que buscan son beneficios y les da igual que este negocio sea de personas mayores y del cuidado de esas personas. Ellos lo que buscan es un beneficio. Y vienen y se supone que están 5 o 6 años y cuando ya han recibido todo el máximo beneficio y dividendos, se marchan a por otra inversión. Pero siempre, o sea, se lo venden a otro fondo de inversión. Entonces, pues vamos de fondo de inversión en fondo de inversión. Y las cuentas pues está ocurriendo desde hace 5 o 6 años más o menos aproximadamente. Preguntaba Laura si las cuentas están claras. Bueno, pues si las cuentas están claras, pues no lo sabemos, porque según las nuevas investigaciones, pues parece ser que estos fondos de inversión están en paraísos fiscales. No sé si en los paraísos fiscales están las cuentas claras o no, pero desde luego que las informaciones que nos llegan es que no, pero no lo sabemos.
Es En triste, vuestra ¿no? opinión, ¿cuál sería el modelo de gestión más apropiado a futuro y cómo debería ser la famosa ley de residencias que se viene reclamando por parte de los colectivos de familiares de residentes a nivel de todo el Estado? Mira, quizás habría que empezar diciendo que nosotros, cualquier familiar que tú preguntes, por regla general, está de acuerdo en que su mayor apostaría por un modelo público, ¿vale? De gestión directa. Eso desde luego. Lo que pasa a nosotros, lo hemos conversado en muchas ocasiones con distintos familiares y no nos queda otro remedio que tener a nuestros mayores en residencias privadas, ¿vale? Porque hay tal demanda que es que no hay residencias públicas que absorban esa demanda. Entonces, dicho lo cual, ¿a qué aspiramos? Aspiramos indudablemente a una protección administrativa por el hecho de que uno llega a una etapa de su vida donde necesita unos cuidados específicos y necesita una atención de calidad. Y eso se puede dar a través de la residencia, se podría dar si efectivamente si se revisa el modelo de fondo. El modelo de fondo, digamos, la columna que vertebra ese modelo de fondo, ¿cuál tiene que ser? Pues mira, tiene que ser indudablemente, en este caso, el mayor como valor central. O sea, lo que no puede ser es que haya por encima del mayor otro tipo de valores. Entre otras cosas, el interés económico a ultranza de un sistema neoliberal donde lo único que le interesa pues, es el aspecto monetario. Eso no puede ser. Mientras que eso no se invierta en la escala de valores y en el troncal de esta sociedad, todo lo que hagamos va a ser dar palos de ciego. Entonces, si nosotros cogemos eso y lo que vertebra esa ley de residencias es tener a ese mayor como valor y preocupación central, la cosa automáticamente cambia y se facilita. Claro, hacer un desarrollo de lo que sería la ley de residencias es complejo en tan poco tiempo, pero si tuviéramos que tomar los dos pilares fundamentales, hablaríamos indudablemente de un aumento de las ratios, de una formación al personal y evidentemente de una salida a la precarización laboral a la que están sometidas los trabajadores y las trabajadoras. Eso por un lado. Y por otro lado, la participación en un consejo formado no solamente por usuarios, sino por familiares y también por trabajadores, ¿vale? Porque el problema que además nos encontramos es que en las privadas al menos, como no se tiene en cuenta, digamos, la formación sanitaria o se desconsidera que no se considera, pues no se les da información. A los trabajadores, a las auxiliares, no tienen información de infecciones de orina, no saben cuando tiene una gastroenteritis el mayor, no saben muchas cosas, las sabe el equipo sanitario, ellas no tienen esa información. Entonces, eso es un gran problema, porque como tú estableces una relación y unos parámetros en torno a que, entonces todo eso tendría que cambiar radicalmente. O sea, las trabajadoras tienen el mismo derecho a tener reuniones periódicas, igual que lo tienen los técnicos con la dirección, el equipo técnico y sanitario o médico con la dirección, todos los días, pues igualmente las auxiliares. Yo nunca he entendido por qué las auxiliares no tienen ese tipo de información, o sea, por qué se les ningunea. Si son las primeras, son el alma de una residencia, son las que sostienen el trabajo duro de una residencia y el alma y las que cuidan a nuestros mayores. Son su segunda familia, por así decirlo. Y en muchos casos la primera, ¿eh? Porque estamos hablando de otro, eso no hemos entrado en esos temas, pero hay residentes que no tienen familiares directos. Entonces, eso es incomprensible, eso tiene que cambiar. Tenemos que aspirar a un modelo donde no se haga negocio. ¿Cómo puede ser que la Comunidad de Madrid permita que una empresa, una compañía gane 1 millón de beneficio anual? ¿Cómo puede ser que eso esté normalizado? ¿Cómo puede ser que eso no esté investigado? ¿Cómo puede ser que la cantidad de dinero, simplemente con desviar un pequeño porcentaje, hubiera habido mascarillas y hubiera habido pago de camas en hospitales privados?
¿Cómo puede ser que eso no se haya previsto? No sé si me explico. Entonces, los mayores están, todo esto lo estoy diciendo porque están desprovistos de, bueno, pues de una legitimización solo por el hecho de tener un deterioro físico y cognitivo por edad. Es que es muy injusto a lo que se les está relegando. O sea, es como decir, es la escatología de una sociedad. A eso estamos llegando. O sea, es que esto es un replanteamiento que cada ciudadano tenemos que hacernos, porque los ciudadanos, nosotros hemos hecho un llamamiento, pero ¿dónde están los ciudadanos cuando se hace ese llamamiento? Claro, ahora en la pandemia, que ya era algo que veníamos avisando, y que, por cierto, las residencias, no hay que olvidarlo, están hablando de daños colaterales, que no es correcto ese daño colateral, no es producto del coronavirus, ¿eh? Es producto de un virus mucho más grave que se viene instalando, que es el haber hecho dinero a costa de la vida y, por supuesto, de la salud de muchísimos trabajadores, de mayores y de trabajadores. Porque no olvidemos que la salud, no solamente física, sino psicológica, de los trabajadores ha estado en juego. Y la responsabilidad máxima ha sido de las autoridades que están por encima y de las empresas que han especulado con eso. Y entonces, una ley de residencias tiene que salvaguardar a los mayores de los fondos de inversión y de todas estas aves de rapiña que se hacen ricos pues a costa de la vida de la gente. Bueno, ¿y como si fueran objetos. ¿Qué dicen los políticos a todo esto? ¿Os habéis reunido con los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, con los grupos municipales del Ayuntamiento de Leganés? ¿Qué respuesta tienen ante esta situación? Bueno, nosotros hemos estado reunidos efectivamente con los grupos municipales y con algunos grupos de la Asamblea de Madrid. A nivel local del Ayuntamiento estuvimos reunidos el año pasado, estuvimos hasta en 3 ocasiones reunidos con ellos. Les arrancamos una serie de acuerdos, pero ellos lo primero que te dicen es que ellos no tienen competencias. Entonces, que poco pueden hacer, que sí que se solidarizan con nosotros, que sí que ellos empatizan, pero que poco pueden hacer. Que están con nosotros, que nos apoyan, todo lo que queramos, pero que ellos no pueden hacer mucho porque no son sus competencias. Les arrancamos unos acuerdos, alguna cosita han hecho y ya, bueno, la excusa perfecta del COVID para no seguir con esos acuerdos a los que llegamos hace un año. Y luego, por parte a nivel regional, pues, bueno, hemos tenido reuniones con varios de ellos, pero tampoco se ha solucionado nada, porque estuvimos reunidos cuando decayó la ley que propuso Podemos hace 2 años o hace 3 años y se decayó el año pasado en el mes de marzo, y estuvimos reunidos con varios grupos políticos porque nosotros necesitábamos una solución, ya que no iba a haber ley de residencias que nos diesen una solución, porque evidentemente, volviendo a la pregunta anterior, el cambio de modelo nosotros lo veíamos urgente. A ver, yo el cambio de modelo, como comentaba Sara, sí que lo visualizo, pero ahora nos hemos dado cuenta que en esta pandemia que el modelo que tienen las residencias hasta ahora es un modelo hotelero. Residen los mayores en esas residencias y es como algo social, ¿no? Como van allí, viven en las residencias y pasan el tiempo. Pero nosotros lo que necesitamos es algo sociosanitario, que haya también la parte sanitaria. Y que en esa parte sanitaria haya médicos. Hay en algunas residencias que no hay médico, o a lo mejor hay unas horas, enfermeras tampoco, y la gran mayoría, el 90%, por no decir el 100%, todos tienen alguna patología y alguna enfermedad.
Y es evidente que las residencias, aparte de esas sociales, deberían ser sanitarios. Y ahora con esa crisis es cuando se han dado cuenta. Se han dado cuenta de que las residencias no están medicalizadas y ahora es que todos los días se oye en el telediario, en la televisión, que hay que medicalizar las residencias cuando nosotros llevamos mucho tiempo intentándolo. Entonces, ¿que tiene que existir una ley de residencias? Sí, pero lo que hay que cambiar es el modelo de residencias. Sobre todo hay que cambiar el modelo de residencias. Ahora todo el mundo, con esta crisis sanitaria, se están echando las manos a la cabeza diciendo que ¿qué pasa en las residencias? Que cómo que no están medicalizadas, que cómo qué es lo que pasa en las residencias, ¿por qué ha pasado esto? Pues llevamos muchos años, muchas personas diciendo lo que pasa, pero nadie nos hacía caso. Sabíamos que si algo pasaba, pues esto ocurriría. Los políticos, pues muchos se solidarizan, pero ninguno pone ninguna solución, de ningún color. Sí, lo intentó Podemos con la ley de residencias, que al final decayó, y ahora mismo no vemos a nadie diciendo, venga, vamos a cambiar esto ya. Y es que es urgente cambiar el modelo hacia lo sociosanitario y evidente cambiar, porque hay muchas cosas que cambiar, pero muchísimas, no solamente la ratio, hay muchas cosas que cambiar. O sea, es lo que decía Sara, de limitar a los fondos buitre y de inversión, pero también pues cambiarlo hacia el modelo sociosanitario, que es lo más justo, porque la gran mayoría de los mayores están enfermos. Entonces, en la residencia donde viven, si hay también parte sanitaria, además las competencias las tiene completamente, antes de la crisis sanitaria, la tiene la Consejería de Políticas Sociales. Ahí Sanidad no va a ver la cocina de las residencias, no van para nada. En cualquier cocina de cualquier restaurante, de cualquier hotel, de cualquier sitio, están de un colegio, están súper bien miradas, tienen inspecciones, pero las cocinas de las residencias de mayores, ninguna es inspeccionada. ¿Por qué no está inspeccionada? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Pues porque las competencias no las tiene Sanidad y entonces como no las tiene, pues no va. Cosa creemos que es un error. Entonces nosotros creemos que las residencias deberían tener las competencias tanto Sanidad como políticas sociales. A partir de ahí, cambiar la ratio, cambiar pues la formación de las trabajadoras y evidentemente la ley debería ser estatal y que luego las comunidades autónomas mejorasen esa ley, pero debería ser estatal, porque todos los ciudadanos de toda España somos iguales, ¿no? Claro. ¿Creéis que detrás de esa no intervención de la consejería, como estabas indicando, Laura, puede haber una connivencia entre la patronal y la propia Comunidad de Madrid? Pues lo sospechamos. Sí, claro. Sí, lo sospechamos, desde luego que sí, porque es evidente. Mira, cuando decayó la ley de residencias hace un año, uno de los motivos por los que decayó es porque la patronal se reunieron con los grupos políticos y les dijeron que si se aprobaba esa ley de residencias iban a tener que invertir dinero y dejar de ganar dinero. Y es evidente. En las públicas salía totalmente rentable, pero casualmente en las privadas no eran rentables. Entonces nosotros creemos que la patronal de las residencias evidentemente presiona a los grupos políticos, no solamente en el que está en el gobierno, sino al resto de grupos políticos, para que no haya iniciativas como la de la ley de residencias que propuso Podemos, pues ya hace 2 años. Sí, sin lugar a dudas, estoy segurísima. La única esperanza ahora mismo estaría en el gobierno central, habida cuenta de la intervención que se ha producido con motivo del estado de alarma de algunas de estas residencias. Yo creo que sí. Creo que sí, porque a nivel regional al final van a primar siempre las empresas. Ellos siempre miran por las empresas, por los empresarios
y por los beneficios de los empresarios y nunca miran por las personas. Entonces, a nivel regional llevamos muchos años, pero sufriendo todos estos recortes a las políticas sociales y es evidente que si no se hace a nivel nacional, aquí se hará a nivel de imagen para después de esta crisis van a hacer como que vamos a cambiar las cosas, pero evidentemente será un decreto cambiando dos cositas y que no les haga mucha pupa a la patronal. O sea que desde luego que no, que a nivel regional no tenemos ningún tipo de esperanza. Sara, claro, y además, Laura, sí, perdona, Sara. No, simplemente puntualizar también que nosotros lo que vemos es que independientemente del color que gobierne, tanto en el gobierno de la nación como en las autonomías, o sea, digamos que por lo que estamos presionando y luchando es porque es algo que nos parece que está por encima del tema político. O sea, es una cuestión de dignidad humana, ni más ni menos. Y desde luego el gobierno, en este caso existe ahora uno, pero si mañana hubiera otro, esto tiene que ser incuestionable. O sea, quiero decir, es sagrado. Una cuestión de Estado, quizás. Absolutamente sagrado. Exactamente. O sea, una especie de ley que proteja a las personas mayores. Porque date cuenta que, claro, también el gobierno, evidentemente, hay unos presupuestos del Estado. Porque no se invierte en ley de dependencia realmente. No se está haciendo todo lo que se podría. ¿Por qué? Pues porque hay otras prioridades. O sea, se invierte en armamentos, se invierte en otras cuestiones. No sé si me explico. Pero realmente esto no se invierte porque no se ve necesario. O sea, porque no se ve prioritario, no se ve una prioridad. Todo aquello que no produce no es prioritario. Los mayores no producen, por lo tanto no es prioritario. Es un contrasentido porque luego se hay una producción de la cual se están beneficiando las empresas que están por encima, que ya es lo que venimos hablando. Pero, desde luego, a efectos legales tiene que haber un amparo, porque si no, estamos fritos. Y hay que tener en cuenta que mañana, bueno, que ahora están estos mayores, pero habrá un reemplazo generacional y a ver qué va a pasar con nosotros en un futuro. Ojalá que se solucione todo, que finalmente el camino, el sendero sea ese que estabais comentando, el que de alguna forma este estado de alerta y la intervención de tantas residencias como hemos visto abra los ojos de verdad de quienes realmente pueden poner pie en pared respecto a este problema. Sara y Laura, ha sido un placer, os agradezco muchísimo que hayáis aceptado la llamada del navegante y ojalá que todo se resuelva de la mejor forma posible y de que no tengamos más víctimas en la medida de lo posible dentro de nuestras residencias de ancianos. Gracias. Muchísimas gracias a ti por darnos el espacio y la posibilidad de dar visibilidad a esto.